Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a esta sesión titulada ¿Conoces las enfermedades por vectores? Antes de comenzar con el contenido temático, conoceremos a los integrantes del equipo, todos ellos médicos en preparación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Artemisa González Juárez, estudiante del séptimo semestre. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Carla Marisol Meijoy Olivera, también de séptimo semestre. Un gusto. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Jiménez Jiménez, igual estudiante de medicina de séptimo semestre. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Itlali Michelle Morales Ortiz, también estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en medicina. Bien, la dinámica es la siguiente. Se abordarán subtemas breves sobre las enfermedades transmitidas por vectores. En caso de que surjan dudas, el chat se encuentra disponible a manera de buzón. Con el propósito de tener una comunicación fluida, le solicitamos mantener cámaras y micrófonos apagados. Y en caso de que se pierda conexión audio o imagen, por favor nos notifican mediante el chat para resolverlo a la brevedad. Sin más por el momento, damos inicio y esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muy bien, retomando la pregunta, ¿conoces las enfermedades por vectores? Siguiente, por favor. Seguramente a estas alturas nos estaremos preguntando qué es un vector. Y para esto, entendemos que un vector es un ser vivo capaz de transmitir enfermedades infecciosas. El día de hoy, el vector del cual hablaremos es del mosquito Aedes aegypti, el cual podemos observar en la imagen. Este mosquito es el responsable de transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika, de las cuales hablaremos más ampliamente a lo largo de nuestra presentación. Pero por ahora es importante destacar que dengue será la enfermedad con fiebre más alta, chikungunya la enfermedad con mayor dolor articular y Zika la enfermedad que presente conjuntivitis. Y bueno, comenzaremos por definir cada una de nuestras enfermedades. Primero, hablaremos un poco sobre el dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa de tipo viral, de la cual se conocen 4 serotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Por lo que podemos entender que nos puede dar 4 veces con el serotipo distinto. Esta enfermedad afecta múltiples sistemas del organismo y puede presentarse sin síntomas o de manera grave. Pasando a chikungunya, esta palabra proviene del dialecto makonda, que se ubica en Tanzania y significa aquel que se encorva. La población le otorgó este significado puesto a que el dolor articular, estomacal, la fiebre, el vómito y el mareo te condiciona una postura de encorvamiento. Esta infección, como bien lo mencioné, está acompañada de fiebre que se ocasiona por el virus CHIKV, transmitido a partir del mosco Aedes aegypti, del cual vimos una imagen, y también del mosco Albopictus. La diferencia entre ellos dos es que Aedes reside en lugares tropicales, mientras que Albopictus en lugares templados o de clima templado-frío. Es endémica de Asia, de África y de Oceanía, y esta enfermedad llegó a América Latina en el año 2014. Hablando de Zika, esta también va a ser una enfermedad ocasionada por el mosquito. El virus desencadenante es el Zika, que se va a instalar en un periodo de 3 a 12 días. Algo muy curioso es que de estas 3 es la más reciente, puesto que el primer caso fue reportado en 2015 en México. Esta enfermedad es peligrosa y especialmente mortal en pacientes embarazadas. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta que tenemos alguna de estas enfermedades? Por eso vamos con la sintomatología. Pues bien, desde que uno adquiere la infección,
hasta que comiencen a presentarse los síntomas va a variar dependiendo de la enfermedad, pero la media es de 5 o 6 días. Fiebre la incluyen las 3, pero en dengue suele llegar a ser más alta. El sarpullido está presente en todas por los brotes de rash que produce estas erupciones, que serán tantito más leves en chikungunya. Todas presentan dolor de cabeza y muscular, así como de articulaciones, pero estos últimos van a ser mucho más marcados en chikungunya. De hecho, llega a ser incapacitante el dolor. La hemorragia es solo en dengue y ocasional. Pasa únicamente en los casos más graves que llega a haber shock y pueden llevar hasta la muerte, ¿no? El dolor de ojo se siente especialmente detrás de estos y puede no presentarse en chikungunya y zika, pero sí van a estar inflamados o irritados en ambos, la conjuntivitis, vaya. Y podemos tener otros síntomas más raros como náuseas en chikungunya. Y lo que siempre debemos recordar es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? El dengue con la fiebre más alta, chikungunya con dolor articular y la conjuntivitis en el Zika. Siguiente. Muy bien, platicaremos un poco más acerca de los factores de riesgo de adquirir cualquiera de estas 3 enfermedades ocasionadas por mosquitos. Debemos reconocer que esta enfermedad llamada dengue, que es el primer tema del cual hablaremos, va a afectar sin distinción a hombres y mujeres de todas las edades. Estos son más endémicos en Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca, por el clima y por la distribución no solamente de las aguas y los residuos, sino también del estilo de vida que vamos manejando. Y bueno, factor de riesgo para presentar dengue. Primero debemos sospechar que nosotros estamos infectados si hemos viajado en los últimos 14 días o si vivimos en alguna de estas zonas previamente mencionadas. El siguiente factor de riesgo es haber padecido dengue. Si nosotros tenemos un diagnóstico previo de esta enfermedad, somos más propensos a volver a infectarnos. Y el tercer factor de riesgo es los criaderos de mosquito en casa. De estos hablaremos más adelante en los factores de prevención. Cuando hablamos de los factores de riesgo para las otras enfermedades, como lo es chikungunya, podríamos referirnos que son prácticamente los mismos, ya que como mencionaban es transmitido por un vector. Sin embargo, aquí recalcamos pues que los criaderos de moscos en casa pues son los depósitos de agua naturales y artificiales, que estos son los que van a funcionar como criaderos. Y por lo tanto, la proximidad a tales lugares de cría en las viviendas pues significa un factor de riesgo. Es por eso que se da más comúnmente en los estados más calurosos del país. Y como bien lo mencionaban mis compañeras, una suma de todo esto puede afectar y puede serte muy susceptible a padecer este tipo de enfermedad, además de ser población que vive o que viaja a estas zonas, como lo mencionaban, y en el caso de mujeres, y hombres que tengan contacto sexual con una persona sospechosa de tener la infección por el virus, también se puede contagiar. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener sexo seguro. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. En la mayoría podríamos darnos cuenta de que una persona padece de estas enfermedades por los síntomas que presenta que les mencionaron anteriormente. Sin embargo, sí se debe hacer una confirmación con diversas pruebas. En el caso del dengue, el diagnóstico confirmatorio requiere la detección del antígeno NS1. Este se va a detectar en suero y se realiza principalmente en el primero al quinto día una vez iniciados los síntomas. A partir del sexto día, si es que, por ejemplo, el paciente no se presentó durante estos primeros días, entonces las opciones son la determinación de antígenos igual en suero.
Estos pueden ser IgM o IgG. Pero la IgG solamente va a ser positiva si la IgM resulta negativa, porque la IgM es comúnmente cuando la enfermedad está activa. Y otra opción es el aislamiento viral en el suero. La muestra de suero, pues, siempre debe tomarse en el primer contacto del paciente con los servicios de salud al que éste acuda. Cuando hablamos de chikungunya, en los primeros días de la enfermedad, el aislamiento en sangre va a ser una buena opción para poder diagnosticarlo. Sin embargo, pues esto solamente es en los primeros días, y cuando hablamos de la primera semana, pues las pruebas serológicas y virológicas, que también se le denominan PCR, serían las de elección en la primera semana. Y a partir de las 3 semanas hasta los 2 meses, la prueba de elección sería la prueba serológica de ELISA, que es un método que se utiliza precisamente para este tipo de diagnósticos. Cuando hablamos de Zika, lo primero que tenemos que hacer es descartar que exista dengue y que exista chikungunya, ya que podríamos considerar que el Zika es relativamente menos común. Y cuando estamos ante un cuadro agudo, es decir, del día 1 al 5, la prueba que tendríamos que elegir sería una PCR en tiempo real para el virus de Zika. Y en el caso de que ya sea fase de convalecencia, o sea, a partir del 6º día, entonces la prueba de elección sería anticuerpos para Zika en sangre. Todas estas pruebas en la mayoría ya vienen con su reactivo y con un método específico, ya solamente es cuestión de realizarlas para establecer el diagnóstico, aunado a todos los síntomas que ya comentábamos anteriormente. Muy bien, ¿y cómo vamos a realizar el tratamiento? Primero que nada, vamos a hablar de dengue. En realidad, dengue, como el más frecuente y un poquito peligroso también, lo agrupan en 3 grupos. El primero es el grupo A, en el que es un tratamiento ambulatorio, en el que el paciente puede regresar a su casa con las medidas generales, medicamento y pues todo bien, ¿no? En observación. El otro son los grupo B, que deben de tener tratamiento hospitalario. En él son pacientes que pueden tener señales de alerta o de padecer un dengue severo o algunas condiciones que mejor prevenir, ¿no? Como en el caso de embarazo, de ser infante o tener alguna enfermedad como diabetes mellitus o una insuficiencia renal. Y en el caso del grupo C, son estos pacientes que ya han desarrollado un dengue grave, que a lo mejor el grupo B pasaron a grupo C o directo entraron en grupo C. En este caso es cuando ya tienen hemorragias, tienen una fuga de plasma que es igual, van a provocar un sangrado, o que ya tiene fallo en un órgano. Pero vamos a hablar de esto, no se preocupen, esto lo tiene que valorar el doctor, el médico, y por eso es importante que al tener algún síntoma de estos y saber que están en una locación en donde es muy común estas enfermedades, pues asistir al doctor para que él los agrupe, les diga y les dé las indicaciones. En el caso del grupo A, en las medidas ambulatorias, pues son medidas generales, tales como pues mantener reposo, tener un control de estas medidas, o sea, para si podemos pasar a uno de estos, en este también se ve, como tener un control. En el caso de la fiebre se va a tomar paracetamol, que es el mejor medicamento, y si lo pueden ver está en todos los cuadros posteriores. Y no se debe de usar AINES ni aspirina, ya que esos pueden provocar un sangrado o pueden provocar algún síndrome, porque este es un virus. Es un síndrome muy, muy raro que da por consumo de AINES, se llama síndrome de Reye. Ahora, en el caso de la deshidratación se recomienda líquidos y suero oral, principalmente. Y ya en el hospital, nada más para que no se queden con la duda de que se hace en el hospital, se les dan soluciones cristaloides isotónicas vía intravenosa, es simplemente
pasar por vía intravenosa un líquido con el que se tiene que rehidratar el paciente y recuperar a lo mejor el plasma que está perdiendo. Para eso también se hacen pruebas de laboratorio. Y si si sigue empeorando y si va al grupo C, siguen aumentando estas soluciones o ya se tiene que transfundir al paciente. Pero lo primero es esto: controlar la fiebre, la deshidratación y vamos a hablar un poquito más después sobre cómo prevenirlo. También tienen que entrar en el tratamiento. En el caso del chikungunya, lo que se debe de hacer aquí en la fase aguda, en adultos, se sugiere reposo en cama, una dieta normal, correcta hidratación, como lo decíamos, o sea, se parece mucho. El uso de paracetamol y igual se restringe el uso de AINES o aspirinas. Aquí, como ya les habían dicho, que vamos a tener un síntomas un poquito más específicos, se puede dar antihistamínicos o lociones. Yo preferiría lociones. Se puede dar algún tipo de ungüento, algún tipo de cremita para quitar esta como comezón. Y en ese se recomiendan el mentol, el alcanfor, o ya los antihistamínicos como la loratadina. Y en el caso de Zika, pues aquí lo que se recomienda igual es el reposo, ingerir buenos líquidos, el uso de paracetamol para la fiebre, igual el uso de antihistamínicos y esteroides. No sé si ustedes al inicio vieron que provocaba conjuntivitis, que es pues ya cuando ya tocó el ojo y tiene un proceso ahí inflamatorio infeccioso. Entonces ahí se usan esteroides y solo es un caso muy puntual. Realmente no es muy recomendado usar esteroides así por usarlos. Esto lo tiene que indicar el médico. Y ya cuando tenemos síntomas neurológicos, necesitamos ir al segundo nivel. Eh, y también hay que tener mucho cuidado con nuestras pacientes embarazadas porque estas son las que pueden empeorar y es un factor de riesgo para luego ir al hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si vieron en todas, no se recomiendan los AINES ni las aspirinas. AINES, ¿cuáles son? AINES son ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Nada de eso se recomienda. Lo único que se recomienda es paracetamol y para la fiebre y medidas generales como poner paños húmedos en la frente, ventilar al paciente, que no esté muy tapado. Esas serían las recomendaciones en el caso del tratamiento. Y pues a todo esto, un dato que debemos tener bien presente es que tanto dengue como chikungunya y zika son enfermedades prevenibles y tenemos a nuestro favor que la mayoría de los factores que facilitan su propagación son controlables con medidas de prevención tanto con nosotros mismos como con la comunidad. Lo principal es evitar la creación de criaderos de mosquitos, ¿no? ¿Y dónde sucede esto? Pues en agua estancada. ¿Y cómo evitarlo? Con medidas de saneamiento básico que van a consistir en lavar, tapar, voltear y tirar. ¿Y qué cosa? Pues todo recipiente que pueda tener agua, que se acumule y ahí los mosquitos puedan reproducirse. Tanto lavar como tapar y voltear va más enfocado a recipientes que tenemos como floreros o cubetas o los tinacos. Y tirar sería con cosas que ya no usemos, como las llantas. Vámonos a la siguiente, por favor. Y más medidas de prevención serían usar repelente de insectos, de preferencia uno de larga duración, evitar el contacto con personas con fiebre y con infecciones con presencia de sarpullido, usar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener las medidas de protección personal en caso de que haya presencia del mosco. Esto sería utilizar camisas de manga larga y pantalones largos para no tener tantas áreas expuestas donde puedan llegar y picarnos y usar ropa con colores claros. Y algunas recomendaciones que podemos darles aquí es que, por ejemplo, con las macetas, perforarlas por la parte de abajo y en los lados, y así evitamos que se acumule agua. Igual cambiar el agua de los floreros o de bebederos de nuestras mascotas, si es que tenemos cada tercer día como mínimo.
También es bueno que deshiervemos el patio, el jardín, porque el mosquito se esconde en las plantas. Y pues básicamente barrer y mantener en orden todos los espacios. Por ejemplo, si tiramos basura en la calle, pues esto va a favorecer que se estanque agua, ¿no? Y con ese tantito que tengamos, ya tiene el mosquito para poner ahí sus huevos. Entonces, pues estar bien atentos. La siguiente, por favor. Y embarazadas que estén en zonas donde circula el Zika deben también llevar medidas de prevención, que sería asistir a sus consultas de control prenatal, usar preservativo en caso de tener relaciones sexuales o bien abstenerse de prácticas sexuales porque, como vimos, existe la posibilidad de transmisión vía sexual. Y todo esto además de las medidas de protección personal que les mencionamos hace un momento. Muy bien, aquí les damos unas referencias para que ustedes puedan revisarlas en caso de estar interesados en el tema y leer un poquito más. De igual manera les queremos compartir un tríptico que hicimos. Se los voy a compartir en este momento. Muy bien. Ok, sí lo pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Un poquito más grande. Miren, aquí en este tríptico lo que nosotros hicimos es ponerles como tal todo esto resumido, desde lo que son medidas de prevención. Aquí les describimos todo, es algo que ya vimos. Medidas de prevención personal, lo que podemos hacer nosotros. Y hablamos un poquito sobre estos enfermedades por vectores y del mosquito que causa todo esto. Aquí les agregamos algo de la sintomatología, lo mismo que vimos ahorita, y algunos factores de riesgo y cómo podemos evitar esto. Y lo que debes de hacer en caso de tener este tipo de enfermedad es el reposo, la hidratación, calmar la fiebre y nada de AINES. Eso es como que hay que recalcar mucho eso, de nada de analgésicos o antiinflamatorios. Y bueno, acudir al médico para que no te automediques. Él sabrá darte la mejor opción que tienes y pues listo. Eso sería todo de este tríptico. Bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido muy útil para cada uno de ustedes y que se motiven mucho a cuidarse siempre. Les agradecemos la atención y el tiempo que nos han brindado y deseamos que estos tiempos de pandemia terminen pronto. Mientras tanto, hay que recordar que hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias.